vamos a ver lo que os he dado ahora. Bueno, hemos quedado viendo esto de los formatos de dibujo. Bueno, de aquí si recordáis las medidas de la 4, 210 por 297. Doblando el lado corto podéis ir obteniendo hacia arriba todos los demás. El A3, el A2, el A1. Veis ahí gráficamente, se ve bien la relación que hay entre ellos, ¿no? El A0 que sería todo el formato que hay ahí, 1189 por 841. Y a partir de ahí, si damos el proceso hacia atrás, a mitades, vamos obteniendo la 1, la mitad de la 1 es la 2, la mitad de la 2 es la 3, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, tema de los márgenes de dibujo, también están normalizados. Todo esto viene de la época donde todo se imprimía, lógicamente. Hoy en día con los PDFs, que es lo que se maneja, los archivos PDFs, pues algunas de estas cosas ya no tienen tanto sentido, ¿no? En el dibujo se hace siempre un margen delimitando la zona que es propiamente de dibujo. ¿Cuál era la razón de este margen? A la hora de reproducir los planos, había veces que la hoja no quedaba bien centrada y se perdía parte de la información, parte de la superficie a la hora de copiar. De esta manera, pues se aseguraba más o menos que al copiar el plano, toda la información útil nos salía, ¿no? La copia. El margen de 20 por la izquierda es para encuadernar, para la encuadernación. Los proyectos y los planos se encuadernaban por el lado izquierdo, se imprimían a una cara y entonces siempre en la parte izquierda nos queda la parte de encuadernación. De tal manera que cuando yo abro las hojas, pues tengo toda la información también a la vista. Y bueno, lo último que aparece en los planos, que también está normalizado, es lo que llama el bloque de títulos, lo que en el CADESIMO llama el cajetín, ¿vale? El cajetín es donde pongo la información del plano. También está normalizado el tamaño y la información que tiene que contener. Vamos a verlo con un ejemplo, ahí nos lo describen los apuntes todo lo que tiene que tener. Aquí tenéis un ejemplo normalizado. Hay diferentes modelos, no es único, sino que la norma me da un abanico de opciones. Suele aparecer siempre una parte para los nombres de las personas que han dibujado y que han... Bueno, aquí pone diseñado, dibujado, aprobado. Hay otras veces que pone dibujado y verificado. Siempre hay una persona que es la que va a dibujar o va a diseñar y otra que tiene que dar el visto bueno, ¿no? La aprobación, como es en este caso del plano. Bueno, esos tienen una zona reservada. A veces también se le añade una columna a esa parte de arriba a la izquierda que pone la fecha. Como tenéis, por ejemplo, en el CADESIMO aparece la fecha. ¿Vale? El CADESIMO es un cajetín normalizado también. Otra cosa importante que aparece siempre, la escala. Cuando estoy en un dibujo mecánico que tiene una escala, la escala se pone en el cajetín también. De esa manera, el que tiene que hacer medidas sobre el plano, automáticamente sabe por qué factor tiene que multiplicar, si es una escala de reducción, todas las medidas que tome con la regla en ese plano. Luego, dos cosas muy importantes. La razón social de la empresa, que suele siempre aparecer, aquí la tenéis arriba a la derecha, ¿vale? El nombre de la empresa, dicho de otra manera. Y el título del plano. En este caso, vagón transportador de tochos, rodillo pantógrafo. ¿Vale? Hace referencia a una parte general de una instalación y ya concretamente que está representado dentro de ese plano. Y luego es muy típico también esta parte que tenéis aquí, la fecha, el número de hoja o el número de plano y el índice de revisión. De los planos se van haciendo versiones. Versión 1, versión 2, versión 3, porque las instalaciones muchas veces se van modificando, sobre todo a nivel industrial. Entonces hay que poner la versión, ¿no? El índice de versión. El número de hoja siempre se pone con ese formato. Puede aparecer hoja o puede aparecer, bueno, junto con el número de plano, ¿no? Dentro de un plano pueden tener varias hojas y las hojas se enumeran indicando el orden de la hoja y el número total de hojas que tengo. Ahí pone hoja 1 de 1, es decir, es un plano que tiene una única hoja, que es esa de ahí. Si un plano tengo 5 hojas, tendría hoja 1 de 1, hoja 1 de 5, hoja 2 de 5, hoja 3 de 5,
así hasta hoja 5 de 5. De esa manera, solamente con una hoja yo sé si me falta alguna, ¿vale? La idea es poder saber en todo momento si tengo toda la información completa en esa hoja, me falta. Eso es lo más relevante de lo que aparece normalmente en los cajetines. Hay varios formatos, hay unos más altos, otros más planos. El Cadesimu, por ejemplo, pues os pone un par de ellos, ¿no? Distintos. Aquí simplemente quedaros con la idea de que si tenéis que hacer un plano o modificar un plano, modificar o crear la información del cajetín de manera adecuada. Es importante, para no perder de vista luego, cuando otra persona revise ese plano, lo que estamos haciendo, la fecha, quién lo hizo, el estado de revisión, todo eso. Toda esa información es muy importante. Bueno, y luego para las numeraciones aquí os da ideas, ¿no? Se pueden numerar simplemente con una serie numérica normal, o se pueden numerar como aparece ahí, con 3 cifras. La primera cifra representando el número de conjunto o aparato, dispositivo, lo que sería la instalación más grande. Una segunda cifra representa el número ordinal de uno de los subconjuntos que componen el conjunto, es decir, está dividido como en partes más pequeñas. La segunda cifra sería esa parte más pequeña que viene en la primera. Y dentro de esa segunda parte, la tercera cifra me indicaría ya el número de plano, ¿no? Lo representaré esa parte de ese subconjunto en una serie de planos. En otro tipo de proyectos, pues es simplemente la numeración 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Hasta donde llegue. Por ejemplo, los proyectos eléctricos, lo normal es que se numeren en orden plano 1, plano 2, plano 3 y más. Y esa sería la parte de ese bloque de archivos, de apuntes, sería esa de ahí. Vamos a echar un vistazo al plegado, aunque sea por curiosidad, para que veáis que los planos también hasta estaba normalizado cómo se plegaba. Mira, hay dos tipos de plegados, de planos, que son con encuadernación o sin encuadernación. Se llama a veces también con pestaña o sin pestaña. O como pone aquí, sin fijación, con fijación. Bueno, para plegar un A3, lo que se hace es plegarlo simplemente a la mitad. Si no quiero dejar margen de encuadernación, se pliega a la mitad, dejando el cajetín hacia afuera. El cajetín siempre se pone en la parte derecha para que al pegar de esta manera quede a la vista. Una 2 sin fijación, pues tendría que hacer los dobleces de esa manera que tenéis ahí. ¿Vale? La referencia es esquina inferior derecha, el tamaño de una 4 y luego hago dobleces para que me quede finalmente del tamaño de una 4. Cuando son sin fijación se meten en unas fundas de plástico que iban encuadernadas las fundas con el resto del proyecto. ¿Vale? Es una de las maneras de hacerlo. Y luego la parte de arriba, los 297 que marco desde la parte de abajo, eso se dobla hacia adentro, todo en conjunto. ¿Vale? Eso sería para un A1, en este caso coincide justo con 8A4, con lo cual es muy fácil, ¿no? Primero en sentido del ancho y luego se dobla hacia abajo a la mitad de arriba. Bueno, vamos a las de con encuadernación o con pestaña, que esta aquí ya es un poco más, tiene más gracia. Si quiero encuadernar directamente el plano en el proyecto, tengo que dejar esos 20 centímetros por la izquierda para poder encuadernarlo. Entonces lo que se hace es una primera doblez a 190, ¿vale? Y luego se hace coincidir esa primera doblez con el margen de encuadernación. Así es como lo hacía yo, que al final, si veis cómo lo está plegando aquí, es eso, ¿no? Pliega a 190, que es esta doblez de aquí. Es esta primera, esta doblez que hace aquí es la que está haciendo a 190, ¿vale? Y luego, esta línea la tenéis que hacer coincidir sobre el margen que tenéis, este margen de aquí. Y entonces ya sacáis esta otra doblez. ¿Vale? Es una curiosidad, esto tampoco... Pero bueno, que hasta para estar en una oficina técnica había que saber doblar los planos de una determinada manera. Hoy en día, como vamos a manejar formato digital, pues el PDF no hay que doblarlo, ¿no? Lógicamente. Pero aún así en la actualidad
se siguen utilizando en papel, sobre todo en taller, ¿vale? Porque, bueno, llevar una tablet o un portátil no es todavía muy práctico. Y en construcción se utilizan mucho. Construcción, lo que pasa es que muchas veces cuando son formatos A0 y A1 se llevan enrollados, no se doblan de esta manera. Bueno, esto ya por curiosidad. Lo dejamos y vamos con lo que teníamos por ahí. Bueno, esto alguno ya cuando estaba repartiendo las hojas ha torcido el ceño porque os suena conocido, ¿no? Bueno, ¿qué son las vistas de una pieza? Lo primero, esos dibujitos que tenéis ahí en la hoja. Las vistas es una manera, procedimiento que se diseñó para poder representar cualquier pieza que esté en 3 dimensiones en las 2 dimensiones que tengo en papel, ¿vale? Sin necesidad de hacer una representación isométrica. La representación isométrica son estas representaciones como esta que tenéis aquí, que están en 3 dimensiones. Normalmente para dibujar el isométrico, lo que se dibujan son 3 ejes a 120 grados, ¿vale? Dibujáis 3 ejes, formando 120 grados entre sí, ¿vale? Y ahí dibujáis, como en 3 dimensiones, la pieza. Aquí si proyectamos esta pieza a los ejes estarían por aquí, ¿vale? Más o menos los ejes iban a estar en el interior de la pieza, justo en la esquina que no veo, ¿no? Que queda completamente oculta. Bueno, esta representación pues es bastante laboriosa de hacer. Yo las tengo hechas, ¿eh? Cuando empecé a estudiar en la universidad, en una asignatura de dibujo que teníamos, nos daban unas vistas de una pieza, lo que vamos a aprender nosotros era obtener, y había que dibujar este tipo de representación. Pero con el añadido de que había que hacerle a lo mejor un corte por aquí en medio, ¿vale? Le hacían un corte por aquí a la pieza y tenías que representarla cortada y, bueno, era algo bastante... Más que difícil, era laborioso. Echabas un buen rato dibujando con... Bueno, estaba muy entretenido, pero era un trabajo. Nosotros lo que vamos a ver va a ser el proceso inverso. Cómo teniendo un objeto en 3D, cómo lo puedo representar con vistas en 2 dimensiones. Diego, siéntate aquí delante, por favor. Siéntate aquí delante. La hoja todavía no tenéis que hacer nada. Lo que quiero que hagáis ahora es atenderme. Bueno, para representar en vistas, lo que le vamos a dar va a ser 3 vistas distintas. Las vistas es la proyección de la pieza sobre un plano que estaría perpendicular al punto de vista, ¿no? que vamos a adquirir o que vamos a coger para esa representación. El alzado, que es la primera de las vistas. El alzado suele ser la vista más representativa. Tengo que elegir para el alzado un ángulo, por así decirlo, de visión de la pieza o una perspectiva de esa pieza que me represente lo mejor posible lo que la pieza es. Por ejemplo, en esta pieza que tenemos aquí, esta pieza tiene, si la miro desde el lado donde está aquí el observador, tiene como forma de L, ¿no? Acostada. Tiene una parte horizontal y luego en la parte derecha tiene una parte que sube. Esa vista, yo creo que en esta pieza está muy claro que es la más representativa, porque si yo la miro desde, no sé, desde arriba, por ejemplo, lo que voy a ver va a ser un rectángulo. Si imagináis que este hombre se me pone en el techo y empiece a ver la pieza desde el techo, desde la parte de arriba, lo que va a ver va a ser un rectángulo que va a coincidir con el contorno de la pieza, con este contorno de aquí. Bueno, luego vería este contorno de aquí, estos contornos que al final, como está todo en el mismo plano, al final lo que va a ver va a ser un rectángulo. En cambio, desde la posición que tiene ahí sí que ve pues esa forma, ¿no? Característica de la pieza, que es una parte más plana, más horizontal, y luego la parte que sube hacia arriba en vertical.
Por eso en esta pieza ese es el alzado. El alzado es la vista que proporciona una mayor información de la pieza, os lo pone ahí. ¿Vale? Y esa sería la pinta que tendría el alzado, que sería la primera vista. Si yo proyecto todas estas líneas a un plano, que es este plano donde está el observador, ¿vale? Y proyecto estas líneas hacia aquí, al final lo que estoy viendo, proyecto esta hasta aquí, proyecto esta hasta aquí, proyecto esta de aquí, esta línea, proyecto también esta, y proyecto esta, y finalmente esta de aquí, ¿no? Se proyecta también aquí. Lo que me queda, la vista de la pieza sería esto. Lo que está viendo el señor, ese que nos han dibujado ahí desde esa posición. Lo que está viendo es eso de ahí. ¿Vale? Esta sería lo que él está viendo de la pieza. Lógicamente aquí no ve nada porque ahí hay hueco. ¿Vale? No sé si esto que acabo de hacer lo veis todos más o menos claro. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, a ver, un objeto que haya por aquí que tenga una forma... Vale. Así a los que estáis de frente mía. Si yo os enseño esta caja así, ¿vale? Lo que estáis viendo, si estáis o situáis bien la vista a la misma altura, va a ser un cuadrado. Con esto que sale por aquí, pero bueno, vamos a ignorarlo. Lo que veréis ahí sería un cuadrado, ¿vale? Eso es la proyección. Llevo todas estas líneas hacia donde vosotros estáis, en línea recta. Y lo que al final veo es este contorno que tiene forma cuadrada, ¿vale? En cambio, si yo lo hago en este sentido, vosotros lo que vais a ver, si estáis bien alineados con la pieza, bueno, si ignoro estas juntas de goma que tiene aquí, lo que veréis más o menos es algo parecido a un rectángulo, ¿no? Está un poco inclinado hacia acá, no es un rectángulo perfecto, pero lo que veis es un rectángulo. Eso es una proyección, ¿vale? Yo tengo la pieza en 3D y lo que hemos hecho en este primer paso es elegir la vista más representativa. Esta pieza, pues podría ser perfectamente el frontal de la pieza, ¿no? El cuadrado, que es lo que le caracteriza. Según cómo sea la pieza, pues voy a tener, no sé, diferentes vistas. No tengo aquí ningún objeto que sea suficientemente sencillo, pero... Mira, esta es muy clara, que es un cilindro. Esto de aquí. Si os lo pongo en esta posición, los que estáis de frente mío, lo que veríais si estáis justo alineados con el cilindro sería un círculo, ¿vale? Mientras que si yo lo pongo en esta posición, un cilindro visto en esta posición es un rectángulo. Lo que veo son las dos aristas de los lados, los bordes del cilindro, la línea que es la base de arriba y otra línea que es la base de abajo. Claro, tengo que estar perfectamente en perpendicular, ¿vale? La proyección en este caso, si lo pongo en esta posición, la proyección hacia vosotros sería un rectángulo. En esta posición, la proyección es un círculo, ¿vale? Bueno, entonces ese sería el alzado. De esas vistas, de esas proyecciones, elijo la que represente de una mejor manera la forma que tiene la pieza. Para esta primera pieza de aquí, el alzado sería eso que tiene en forma de L. Las aristas se representan por línea continua, lo que veíamos ayer, ¿vale? Y en este caso ha coloreado la pieza para que se vea claro lo que es la pieza. Bueno, ¿cómo buscamos la planta? Bueno, la planta es la proyección en el plano horizontal. Yo lo suelo decir de otra manera. Me gusta más decir que es la pieza vista desde arriba. Si tomamos la referencia de dónde está este hombre, si este hombre se pone a ver la pieza desde aquí, justo desde arriba, eso es la planta, ¿vale? Eso es la planta. O dicho de otra manera, se puede ver de otra manera. Si yo cojo la pieza
y la giro hacia él, tumbo la pieza y la giro en este sentido, hacia donde está él, lo que va a ver va a ser la planta. Es tanto como ponerse encima como volcar la pieza hacia donde está él. Eso sería la planta. En este caso, la planta, la pieza vista desde arriba, tendría esta forma de ahí, lo que os decía antes, un rectángulo perfecto, donde voy a ver con línea continua todas estas aristas que tiene la pieza, ¿no? Eso sería la planta. Proyección en el plano horizontal o sobre el plano horizontal. Aquí representa dónde estaba el paisano lo estoy viendo desde arriba porque la pieza la estoy viendo desde arriba. ¿Vale? El hombre sigue dibujado ahí viendo el alzado de la pieza. Él está viendo el alzado, nosotros ahora estamos viendo la planta porque estamos viendo la pieza desde arriba. ¿Vale? El alzado es la primera que hacemos porque es la que me representa. Lo que pasa es que yo muchas veces voy a necesitar las tres vistas. Sí, desde luego, pero es que el problema real es que con el alzado solo no me vale para muchas piezas para poder ver todas las formas que tiene. Entonces voy a necesitar las otras dos, pero el alzado sí que es la que mejor me representa la pieza, desde luego. Bueno, y luego me quedaría el perfil, la tercera vista. Alzado, planta y la tercera es la que llamamos el perfil. En el perfil lo que vamos a hacer va a ser dar una vista lateral. Desde la posición original donde yo estoy viendo el alzado, lo que hago es girar la pieza para ver el lateral. En este caso el perfil que me interesa de esta pieza, fijaros que es este, donde están situando aquí este observador, o donde se ha situado ahora el observador, porque tengo esta forma de aquí, pues es también bastante característica de la pieza, ¿no? Fijaros que esa forma, si no doy el perfil, no la voy a ver, solamente con la planta, que es esta de aquí, y con el alzado, que es este de aquí, esa forma de la pieza no la percibo. Entonces, para poder ver esa parte que está más baja que la otra, necesito dar esa tercera vista, que es el perfil. Y así yo puedo ver perfectamente esta forma que tengo aquí, ¿no? El perfil consiste en situarse 90 grados respecto a la posición original del observador, a la posición del alzado. En este caso, esta sería la nueva posición de observación, la que me da proyectando el perfil. Y bueno, la idea sería lo mismo, ¿no? Si estamos en un plano, nos situamos en el plano donde está el observador, pues es ir proyectando estas líneas. Vamos proyectando esas líneas. Me quedaría la forma de la pieza así, ¿no? Voy llevando en línea recta, etcétera, etcétera. Vale. Ese sería el perfil. ¿Cómo lo veo yo así de manera intuitiva para representar la pieza? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera, cuando lo hagamos en papel. Este sería el alzado, ¿vale? Si yo giro la pieza en este sentido, en este caso estoy moviendo la pieza y no al observador que está fijo. Tengo la vista desde arriba, que sería la planta. Y si ahora la pieza la giro 90 grados hacia donde está el observador, es decir, la giro así, en ese sentido, lo que tengo es la visión del perfil. De hecho, cuando las dibuje, las voy a poner en ese sentido. ¿Veis? Tengo la pieza, el alzado que es esta de aquí. Justo debajo del alzado dibujo la planta, que sería la pieza vista desde arriba. Es como si yo la girase hacia mí, ¿vale? La girase 90 grados hacia mí. Yo tengo... Imaginaos que el alzado es esto de aquí, ¿vale? Este es el alzado del cilindro. La voy a girar hacia vosotros, ¿eh? Si yo quiero saber cuál es la planta, la giro 90 grados hacia vosotros. Esa sería la planta, ¿vale? Y en este caso el perfil con el cilindro no tiene mucho sentido. El perfil sería girarlo 90 grados hacia allí, ¿vale? Bueno, si lo veis así para que veáis la etiqueta, yo lo que giraría sería 90 grados. La etiqueta me queda ahora para el otro lado, ¿no? Ese sería con la caja
Ese sería el alzado, ¿vale? Si lo vuelco ahora hacia vosotros, lo que veríais sería la planta, ¿vale? Y desde el alzado, si ahora lo giro hacia allí, lo que veréis sería el perfil, ¿vale? Yo así es como me lo imagino en mi cabeza. El alzado, lo giro hacia mí, veo la planta, y desde el alzado lo giro hacia allí, hacia la derecha, desde donde yo estoy viendo, y veo el perfil. Esas son las tres vistas de la pieza. ¿Veis? Aquí en esta, desde el alzado, lo gira 90 grados hacia el observador, lo vuelca hacia el sentido del observador, y desde el alzado, si lo giro hacia la derecha, lo giro en este sentido, veo el perfil. Estas líneas que os dibujo aquí curvas son porque se corresponden. Y yo con un compás, si lo dibujo en un papel con un compás y con un lápiz, es como voy a sacar esta medida tomando como referencia este punto de aquí. Esta medida la saco con el compás ahí, esta la saco ahí y esta de aquí la saco ahí, ¿vale? Puedo hacerlo también con una regla, dejando aquí la misma distancia, aquí que aquí. No me hace falta el compás, pero es una manera fácil de sacar las vistas, si las estoy haciendo en papel. En el ordenador también se puede tirar un arco de 90 grados que me hace la misma función que el compás. Y ese sería el resultado, ¿no? La representación de esa pieza que teníamos ahí en vistas. Estas cosas de 3 dimensiones, suele haber veces que no se ven, o que se ven o que no se ven. ¿Dónde está el truco? En practicar. A medida que voy viendo más tipos de piezas, la cabeza se va acostumbrando a esas rutinas de girar la pieza, ¿no? Mentalmente, para poder ver la posición en la que queda. Esto es una habilidad como otra cualquiera. La visión espacial es una habilidad que se dice que se tiene o no se tiene, pero realmente sí que se puede entrenar, ¿vale? No hay nadie que no tenga absolutamente visión espacial, porque evolutivamente nos hemos desarrollado para poder tener visión espacial. De hecho, tenemos 2 ojos separados para poder ver las cosas en 3 dimensiones y poder visualizar la profundidad que tienen las cosas. Por tanto, la visión espacial la tenemos todos. Otra cosa es que a veces cuesta, ¿no? Al principio. Pero eso se puede entrenar y se puede desarrollar. Si a alguien le falta un ojo, por ejemplo, pues está mucho más limitado porque de por sí ya no va a tener esa visión en 3 dimensiones. Va a ver las cosas mucho más planas. ¿Vale? No es algo limitante, porque de hecho con un solo ojo se puede conducir. De hecho hay gente no te quitan el carnet, con lo cual entiendo que es que más o menos te puedes apañar. Pero se hace un poco más complicado para poder ver la distancia. Sobre todo cuando haces esa transición entre ver a los 2 ojos y taparte uno, para percibir las distancias está complicado. Sí. Bueno, vamos a ver algún ejemplín. Vamos a ver esta, por ejemplo. Esa pieza que tenemos ahí. Bueno, desde arriba, así mirándole a simple vista. Cuando hay que hacer las vistas de una pieza, lo primero es darle una observación en general. Bueno, desde arriba esa pieza pues no va a tener una forma muy característica porque ya me da la impresión de que va a ser como un rectángulo. Fijaros que por los laterales tiene 4 paredes completamente lisas, ¿no? Por aquí, por este lado y la parte de atrás, las que están opuestas a esas 2 caras, son caras lisas, con lo cual desde arriba lo que voy a ver va a ser un rectángulo. Aquí tiene, bueno, desde esta parte de aquí ya se ven cosas interesantes. Tiene esta pequeña rampa, este plano inclinado que tiene aquí. Y luego en la parte de atrás tiene una parte de la pieza que está más alta, tiene un resalte que está más alta que la parte que está en este plano frontal. De aquí está dibujada ya en la posición donde el alzado va a ser la misma posición del observador que teníamos antes. El alzado va a estar desde aquí, ¿vale? Desde esta parte de aquí, que os estoy marcando con el cursor,
es donde va a estar el alzado de la pieza. ¿Por qué? Porque el alzado me va a permitir ver esta rampa que tengo y voy a poder ver también el resalte que hay en la parte de atrás. Voy a ver las dos cosas en la misma vista, que son las dos cosas que a mí me llaman más la atención a simple vista de la pieza. Bueno, pues esas las ponemos en el alzado. El alzado sería eso que tenéis dibujado ahí, ¿vale? Ese sería el alzado. Si yo proyecto todas estas líneas sobre el plano del observador, lo que voy a ver va a ser algo como eso de ahí. Si lo hacéis a partir de una vista isométrica, como es esta de aquí, tuvieseis que hacerlo en el papel, lo que se hace es medir con la regla. Yo mido aquí, mido con la regla esta distancia, mido esta distancia, ¿vale? Voy midiendo todas las distancias en el sentido o en el plano de la proyección. Mido esta distancia que tengo en la horizontal y las voy trasladando todas con la escuadra y con la regla en el papel, ¿vale? En una vista isométrica está hecha para poder medir directamente todas las cotas, todas las medidas sobre la pieza. Bueno, ¿cómo sería la planta? La planta es ese rectángulo que os decía yo, y aquí para hacer la planta lo que hace es tirar la proyección con una línea discontinua o con una línea más fina de todas esas aristas que tiene la pieza. Vale. Y finalmente dibuja el rectángulo, ¿no? La planta que tendríamos aquí sería algo como esto. Bueno, y le falta una arista que la dibuja en esta de aquí, la del plano inclinado. Ese sería el alzado junto con la planta. Fijaros que esta línea de aquí es esta arista que tengo aquí, que veo desde arriba. Desde arriba, donde se juntan esos dos planos, me va a generar una arista, ¿no? En la pieza. Esa arista, desde arriba, se ve como una línea. Esta otra arista que tengo aquí, esa que dije ahora, es esta arista de aquí, ¿eh? Esta otra arista de la pieza, esta que tenéis aquí, sería la línea que llama aquí línea 1. Esta línea 1 de aquí sería esa arista. La parte que está en el resalte, que se va a ver desde arriba como un rectángulo, tengo esta arista de aquí que llama línea 2, que sería esta línea de aquí, ¿vale? Esa sería la línea 2. Y luego aquí voy a ver otro rectángulo, que es este de aquí, más pequeñito, que sería este rectángulo que veo aquí, ¿vale? Ese sería el alzado, la vista desde arriba, la proyección horizontal. Bueno, y por último me quedaría girar esa pieza hacia la derecha. Cojo el alzado y lo giro hacia la derecha. Lo que hace es proyectar en el papel las líneas hacia la derecha, con el compás proyecta las líneas de la planta y sacamos finalmente lo que sería el perfil, que ya sería esta vista que tiene aquí. Fijaros cómo se ve pues mucho más sencillo de lo que en la cabeza puede parecer, porque realmente aquí lo que estamos viendo es todo esto que estoy marcando ahora con el cursor, que es un plano inclinado, pero que el plano inclinado, si lo miro desde el lateral, lo veo como un rectángulo, en este caso interrumpido por el otro rectángulo, ¿no? Pero el plano inclinado, al final, son líneas perpendiculares, lo que yo veo desde ese lateral. Esta parte de aquí sería el resalte, ¿vale? Y la cara que tengo ahí. Esas serían las tres vistas. En esta pieza pasa lo que pasa en muchas, que a veces es uno de los dos procesos, el de obtener la pieza a partir de las vistas, o obtener las vistas a partir de la pieza, siempre uno de los dos procesos es más complicado y el otro más fácil. En este caso, obtener las vistas con esta pieza es relativamente fácil. En cambio, imaginarse la pieza a partir de las vistas es más complicado. Siempre uno de los dos procesos, dependiendo de la pieza, suele ser un poquito más complicado. Vamos a hacer ahora como ejercicio, o vamos a empezar a hacer como ejercicio. En la ficha que os di,
Tenemos dos caras. Vamos a empezar por esta. No las numeré, con lo cual la que tiene esta pieza de aquí en primer lugar. Hay una cara que tiene un plano inclinado de la pieza, la primera que está a la izquierda, no, la otra, la que es como un cubo así visto en esta vista, ¿vale? Por esta cara de aquí. ¿Qué se trata de hacer en la ficha? Lo que se trata de hacer es localizar y poner en la tabla las vistas que se corresponden con cada pieza. Tenemos ya todas las vistas de estas piezas repartidas por la hoja y tengo que ir indicando en la tabla con los números que se corresponden con cada pieza. Bueno, más que dar las vistas, pues para empezar vamos a buscarlas, a ver si somos capaces de tener una idea de cómo veríamos cada una de esas piezas desde cada lado. Venga, vamos a intentarlo. Pues dibújalo, claro que sí. Sí, se te da bien por lo que veo, ¿no? No hay que empezar por esta, ¿eh? Antes de hacer las vistas, vamos a hacer la ficha de identificarla simplemente. Esta ficha de aquí. Vale, tiene dos caras, vamos a empezar por esta. Simplemente pongo el número de cada una de las vistas debajo de la pieza. Vale.
No, eso es para vosotros. ¿Qué? No, es para practicar. Profe, esa es mal. Profe, la que cae. La otra es la 13. Es la 13. Es la 13, sí. Y la de al lado no. ¿Me he equivocado, profe? Me equivocaré muchas veces. Me equivocaré muchas veces. Nadie ha mandado recoger, ¿eh? Nadie ha mandado recoger. Esto hay que entregarte luego. No, la semana que viene os voy a mandar uno para entregar.